Point Pleasant, Virginia Occidental, finales de 1966. Una luz roja se enciende en la oscuridad de un campo abandonado. Dos ojos, demasiado grandes para un hombre, demasiado altos para un animal. En los 13 meses siguientes, más de 100 personas van a jurar que vieron lo mismo. Una figura alada, gris, con ojos que devuelven la luz de los faros como brasas. La ciudad la va a llamar Mothman. Tal vez conozcas ese nombre por una película. En 2002, Hollywood llevó lo que pasó aquí a las pantallas, con Richard Gere, y vendió la historia como basada en hechos reales. Fue por esa película que millones de personas oyeron hablar del Mothman. Pero para convertir a Point Pleasant en cine, hizo una elección muy extraña con la verdad. Y es esa elección la que vamos a rastrear, de principio a fin. ¿Aquella criatura vino a Eastview a advertir de una tragedia, o vino a marcarla? Porque el 15 de diciembre de 1967, al caer la tarde, el puente principal de la ciudad cae al río Ohio, repleto de gente que volvía de las compras de Navidad. 46 personas mueren, y los avistamientos se detienen, el mismo día. Lo que vas a ver aquí es la historia real que la película usó como materia prima, y la pieza que eligió enterrar para que el misterio siguiera en pie. Un aviso que llegó en un lenguaje que nadie en Point Pleasant lograba usar a tiempo. Escrito en sueños, en luces, en alas, y al final, escrito también dentro del acero, en un lugar donde ningún ojo humano podía alcanzar. Guarda una imagen, 3 milímetros. Es todo lo que separaba a esa ciudad de la tragedia, y es exactamente lo que la película borró de la pantalla. Pero todavía faltan 13 meses para llegar ahí, porque 13 días antes de que cualquier ala roja apareciera en Point Pleasant, un hombre detuvo el camión de un vendedor en una carretera vacía y sonrió. 2 de noviembre de 1966. La Interestatal 77, cerca de Parkersburg. Woodrow Derenberger vuelve a casa después de un día vendiendo máquinas de coser. Es de noche, llovizna. Un vehículo lo adelanta y se atraviesa al frente, obligándolo a detenerse. Derenberger describe el objeto con una imagen que nunca más lo abandonaría. Una chimenea de lámpara antigua, ancha en el medio, estrecha en las puntas, flotando a pocos centímetros del asfalto. Una puerta se desliza. Un hombre sale. Alto, piel muy bronceada, cabello oscuro peinado hacia atrás, y una sonrisa ancha, fija, que no se deshace. El hombre mantiene los labios quietos. La voz llega dentro de la cabeza de Derenberger. Dice que se llama Colt. Dice que solo quiere conocer mejor a la raza humana. Hace algunas preguntas extrañas, promete volver y desaparece con la máquina en el cielo. Décadas después, la película haría de esa presencia una voz imposible en el teléfono de John Klein. La cosa que llama de madrugada y dice saber lo que está por venir. Pero antes de que Hollywood le prestara una voz, Indrid Cold ya estaba ahí, entero, en los relatos que Keel empezaba a reunir. El detalle que eriza la piel es que Derenberger no fue el primero en cruzarse con esa figura. Semanas antes, en Nueva Jersey, 2 muchachos vieron a un hombre altísimo, de overol verde brillante, parado detrás de una cerca, mirándolos con la misma sonrisa, ancha e inmóvil. Cuando Keel una las historias, años después, verá que esa sonrisa ya andaba por el país antes de que Point Pleasant estallara, y Cole cumple la promesa. Vuelve otras veces. En los meses siguientes, Woodrow Derenberger pierde el empleo, los amigos, el matrimonio. Empieza a esconderse detrás de las cortinas, tomado por dolores de cabeza y pavor. Cuando el investigador John Keel por fin lo encuentra, es un hombre roto. Keel es periodista de Nueva York. Se especializó en lo que casi nadie quiere investigar: luces en el cielo, criaturas, contactos. Fue él quien popularizó el término hombres de negro. Y es él quien va a juntar pieza por pieza todo lo que empieza a pasar en esa región. Guarda el nombre de Keel. Vuelve. Por ahora fija solo una cosa. Antes de cualquier criatura alada, antes de cualquier ojo rojo, algo ya cruzaba hacia el mundo de esa gente. El umbral ya estaba abierto. Faltaban 13 días para los ojos rojos. Ahora necesitamos tu ayuda. Dale like al video para abrir la opción de impulsarlo con el hype. Eso ayuda a YouTube a recomendarlo a más personas y contribuye al crecimiento de nuestro canal. 15 de noviembre de 1966. Ya pasaba de la medianoche. 2 parejas jóvenes, Roger y Linda Scarberry, Steve y Mary Mallet, cortan la noche en un Chevrolet 1957 negro.
Van hasta un lugar que los vecinos llaman el área de la TNT. El nombre es literal. 11 kilómetros al norte de Point Pleasant, sobre la Ruta 62, están las ruinas de una antigua fábrica de municiones de la Segunda Guerra. Búnkeres de concreto cubiertos de maleza, una central eléctrica desactivada, caminos agrietados, un cementerio industrial de la guerra, hoy una reserva natural. Cerca de la vieja central eléctrica, los faros agarran dos luces rojas quietas en la oscuridad. Steve grita primero. Los dos puntos se mueven. Son ojos. La cosa está de pie. Gris. Más ancha que un hombre. De casi 2 metros de altura, con alas plegadas en la espalda. Roger detiene el auto por un instante, y entonces la criatura abre las alas, planea sin batir una sola vez y sigue al auto por la Ruta 62 a casi 160 por hora, soltando un chillido agudo, hasta que las luces de la ciudad aparecen y desaparece. Según los relatos, en tierra la criatura se movía mal, torpe. En el aire subía recto como un helicóptero y planeaba sin el menor esfuerzo. Le cuentan al sheriff esa misma noche. Al día siguiente, el diario local publica el titular que bautiza la leyenda «Parejas ven un pájaro del tamaño de un hombre. Criatura, cosa». Fue un editor de redacción, acordándose de la serie de Batman que tenía éxito en la TV, quien acuñó el apodo. Mothman, el hombre polilla. Y aquí está el detalle que casi todos olvidan. Los Scarberry y los Mallet no fueron los primeros. 3 días antes, del otro lado del condado, 5 hombres que cavaban una tumba ya vieron una figura marrón alzar vuelo desde los árboles y pasar por encima de ellos. La criatura llegó por los bordes, por la tumba, por la fábrica muerta, por la frontera entre lo que la ciudad usaba y lo que abandonó. Es de este campo que la película va a sacar su criatura, pero Hollywood casi no muestra el lugar donde nació. La fábrica de municiones, los búnkeres, la frontera muerta entre la ciudad y aquello que dejó atrás. Queda la pregunta, ¿por qué llevarse al monstruo y dejar fuera justamente el suelo que lo explica? Esa misma noche, a pocos kilómetros de ahí, el contratista Newell Partridge estaba en casa cuando el televisor enloqueció. Un zumbido, un ruido agudo. Afuera, su perro Bandit aullaba mirando el campo de heno. Partridge apuntó la linterna y 2 ojos rojos brillaron de vuelta. Bandit salió disparado hacia ellos y nunca más volvió. 2 días después, leyendo en el diario la historia de los ojos rojos, Partridge entendió hacia dónde corrió el perro. En los días siguientes los avistamientos se multiplican. Bomberos voluntarios, conductores, familias enteras. Gente de empleo respetable, sin fama de mentir. Y cada uno de esos relatos es una marca más en una cuenta que nadie sabía que ya estaba corriendo. Ignorar esto costaría caro. Cada semana que pasa acerca a la ciudad a una fecha que nadie marcó en el calendario y que ya estaba en silencio decidida. Antes de continuar, déjame preguntarte algo. ¿Entiendes el patrón? ¿Ves lo que los demás no ven? ¿Y aún así tu vida sigue exactamente igual? ¿Intentas explicarle esto a alguien y terminas siendo el pesado que ve conspiraciones en todo? El problema no eres tú. Y tampoco te falta conocimiento. Eso ya lo resolviste solo, hace años. El problema es no saber qué hacer con ese conocimiento que acumulaste. Pero hay algo que no te contaron. Existe un paso, antes de ese. Para poner ese conocimiento en práctica, tu cabeza necesita silenciarse primero. Una mente que no se silencia no cambia nada. Nosotros creamos una herramienta exactamente para lograr que tu cabeza se silencie. Se llama el interruptor. Un protocolo de 15 noches, 7 ruidos mentales, un corte a la vez, con el tiempo cronometrado. No es meditación ni solo más teoría, es una práctica 100% comprobada. Con ella vas a aprender a silenciar tu cabeza cuando quieras, sin perder lo que te distingue, tu percepción. Para saber más, haz clic en el comentario fijado debajo de este video o escanea el código QR que está en la pantalla ahora. Ahora volvemos al contenido. Porque lo que empieza a pasar dentro de las casas de Point Pleasant es más perturbador que cualquier cosa vista en el campo, y lleva directo al primer sueño. Entre finales de 1966 y finales de 1967, Point Pleasant se vuelve el centro de algo que no tiene nombre. Primero, la criatura se esparce. Más de 100 avistamientos en 13 meses. Marcella Bennett, visitando a unos amigos cerca del área de la TNT, ve la figura alzarse del suelo, tan cerca que deja resbalar a su propia hija de los brazos del susto. Una joven, que volvía de la iglesia, se cruza con el bulto gris de ojos rojos, y queda días con los ojos ardiendo, hinchados y rojos,
como si mirara una soldadura de frente. Hombres del interior bajan sobre el área de la TNT con escopetas y linternas, revisando los búnkeres de concreto, decididos a abatir al monstruo. Nunca encuentran nada. Y aún así vuelven noche tras noche, porque a esta altura la ciudad entera ya siente que hay algo ahí dentro de la oscuridad, esperando. Después, lo extraño atraviesa las paredes. En la casa de la familia Lilly, luces en forma de diamante flotan sobre el techo casi todas las noches. El teléfono suena y trae ruidos metálicos, llantos, sonidos que la compañía telefónica no logra rastrear. Una noche la hija despierta con un hombre enorme parado sobre su cama, sonriendo. Cuando se cubre el rostro y mira de nuevo, desapareció. Y entonces aparecen los hombres de negro. Figuras de traje oscuro empiezan a visitar a los testigos. Aparecen en la redacción de Mary Hyre, la periodista local que cubre cada avistamiento en la columna donde las aguas se encuentran. Hacen preguntas fuera de lugar. Piden que deje de escribir sobre la criatura. Uno de ellos parece no saber cómo sostener un bolígrafo, como si imitara un gesto humano que nunca hizo. La ciudad entera está dentro de un zumbido. Luces, llamadas, criaturas, visitantes de traje. Un miedo que no tiene forma clara, pero que crece cada día. Y ahí, en el último tramo de la cuenta, llega la cosa más silenciosa de todas: los sueños. Cerca de finales de 1967, habitantes de Point Pleasant empiezan a soñar con la misma escena. Agua, el río, gente ahogándose. Algo estaba doblando todo ese caos hacia un único punto, y ese punto tenía agua. Lo que la ciudad todavía no sabía es que el aviso más claro de todos ya estaba dado, durmiendo en la cabeza de la gente, y que llegaría inútil. 19 de noviembre de 1967. Faltaban menos de 4 semanas. Mary Hyre, la periodista, busca a John Keel y le cuenta una pesadilla. Había mucha gente ahogándose en el río, y paquetes de Navidad flotando por todas partes en el agua. Es como si algo terrible estuviera por pasar, dice. Ella no está sola en esto. Cuando Keel vuelve a Point Pleasant cerca del feriado, la ciudad entera sueña lo mismo. Virginia Thomas, hermana de Marcella Bennett, la que casi deja caer a su hija, sueña noche tras noche con gente muriendo en el agua del Ohio. Keel anotaría después que, en esas últimas semanas, el aire de la ciudad parecía cargado, como si todos presintieran, sin poder ponerle nombre, que la cuenta estaba cerca del final. Detente un segundo en ese detalle. Una reportera sueña con paquetes de Navidad flotando en un río lleno de muertos. Es una imagen precisa, es casi una fotografía de lo que va a pasar, y es completamente inútil, porque no hay nada que hacer con eso. No puedes llamar a una alcaldía y pedir que cierren un puente por un sueño con papeles de regalo en el agua. El aviso llegó nítido, detallado, y aún así, imposible de usar. Mostraba la catástrofe entera, y al mismo tiempo nada que se pudiera agarrar y convertir en una acción para detenerla. Fija esa sensación. Un aviso que recibes, ¿entiendes? Y aún así, no logras convertir en nada. Porque décadas antes de Point Pleasant, del otro lado del Atlántico, un ingeniero británico pasó buena parte de la vida intentando entender exactamente ese problema. Y lo que descubrió explica por qué esa pesadilla tan exacta no pudo salvar a nadie. Su nombre es John William Dunn. A comienzos del siglo XX, Dunn es uno de los pioneros de la aviación británica. Diseña los primeros aviones militares del país, obsesionado con las alas sin cola, con la estabilidad, con máquinas que se sostengan en el aire. Un hombre de cálculo, de metal, de ingeniería. La última persona que imaginarías hablando de sueños. Pero Dunn empieza a tener sueños que se cumplen. En uno de ellos, sueña con una isla volcánica y la muerte de 4.000 personas. Días después llega el diario. Un volcán explotó en la isla de Martinica. El número de muertos era mucho mayor, y ahí Dunn nota algo incómodo. Lo que vio en el sueño era el instante futuro en que leería la noticia, el titular, con el número equivocado que traería el primer diario. El sueño copió la experiencia de él leyendo el periódico, con el dato impreciso de la primera edición. Dunn pasa el resto de la vida intentando explicar esto. En 1927 publica un libro que se vuelve fenómeno, un experimento con el tiempo. En él, defiende una idea que llama serialismo. La idea, en el fondo, es simple. Despiertos, la atención nos sujeta al instante presente, a la hora, como un faro apuntado a un único punto del camino. Dormidos, esa atención se afloja, y la mente resbala a lo largo de su propia línea del tiempo, hacia atrás y hacia adelante, recogiendo pedazos
de lo que ya fue y de lo que todavía va a ser, todos mezclados. Por eso el sueño es confuso. Apila recuerdo y premonición en el mismo cuadro. Guarda la conclusión de Dan porque es la que importa aquí. Para él, lo que la premonición entrega es la experiencia futura del propio soñador, en fragmentos, fuera de orden, revuelta. Una esquirla del borde del desastre. Casi nunca el mapa para escapar de él. Dan nunca convenció a la ciencia de su tiempo. Pero la intuición detrás de su trabajo describe con precisión lo que pasaba en Point Pleasant. Hay una consecuencia dura en esa teoría. Un habitante de esa ciudad jamás soñaría con un informe técnico sobre corrosión en una barra de acero. Porque nunca leería un informe así. Porque eso estaba fuera del mundo posible para él. Lo que la mente de esa gente lograba captar de lo que venía por delante era solo lo que ellos mismos vivirían en carne propia. El pavor, el agua fría, los regalos flotando, los cuerpos, la sensación entera de la tragedia, la causa técnica, esa quedaba para siempre fuera del alcance del sueño. Recibieron la única parte del aviso que eran capaces de recibir, y era exactamente la parte que no servía para detener nada. Ahora vuelve a esa ciudad. Una reportera sueña con paquetes de Navidad en el agua. Una esquirla, verdadera, precisa, del tamaño exacto para aterrar, y demasiado pequeña para contener el plano del puente, la fecha o el número del defecto en el acero. Un fragmento de futuro, llegando exactamente como Dan lo describió. Nítido lo suficiente para asustar, demasiado incompleto para detener. Y es exactamente ese tipo de aviso que la película de 2002 convierte en su mayor horror. John Klein pasa la historia entera recibiendo información que parece correr por delante de los hechos, llamadas, voces, presentimientos. Él sabe, y aún sabiendo, mira impotente lo que viene. El pavor de la película vive en esa misma herida que Dan abrió. La información llega, y llega demasiado grande para ignorar, demasiado pequeña para detener. Y lo que ese fragmento señalaba sin lograr decir, estaba a pocos pasos de ahí, dentro de una viga, esperando desde hacía 39 años. 15 de diciembre de 1967, caída de la tarde de un viernes. 10 días para Navidad. El puente principal de Point Pleasant está repleto. Hora pico, gente que vuelve del trabajo, gente que vuelve de las compras de Navidad. Los autos cargados de paquetes. El puente se llama Silver Bridge, puente de plata, por la pintura plateada de aluminio. Fue levantado en 1928 con un diseño poco común para la época. En lugar de los cables de acero trenzados, una cadena de barras de metal, las llamadas A-bars, unidas por pernos. Barras con forma de hueso de perro, con un ojo en cada punta. Había un peligro escondido en ese diseño. Cada eslabón de la cadena tenía apenas 2 barras, sin reserva. Si una fallaba, la otra recibiría toda la carga de golpe. Y había un agravante. El puente estaba calculado para los autos livianos de los años 20. Vehículos que pesaban poco más de 700 kilos. En 1967, un auto de familia pasaba de los 1800, y el puente repleto cargaba un peso que sus diseñadores nunca imaginaron. A las 5 de la tarde, un sonido parecido a un disparo corta el aire. Shailene Wood estaba llegando al puente en auto cuando sintió todo temblar. Oyó el estallido y entonces vio, adelante, las luces de los autos parpadeando mientras se volcaban, cayendo al río, uno tras otro, como una fila de dominós. El auto, justo delante del suyo, se hundió. Después, silencio. Una sola barra. La número 330, del lado de Ohio, se partió. El perno se soltó. La barra hermana resbaló. La cadena se rompió. Y como todas las partes de un puente colgante se equilibran entre sí, el resto fue inevitable. En menos de un minuto, el tramo entero se dobló como una baraja y cayó al río Ohio, más de 30 metros abajo. 31 carrocerías se hunden en el agua helada. 46 personas mueren. 9 quedan heridas. 2 cuerpos nunca aparecen. No hubo aviso alguno. El puente se mantuvo firme hasta el último segundo, lleno de faros y bocinas de la caída de la tarde, y al instante siguiente se volvió agua oscura y escombros. El rescate empezó de inmediato, pero la lluvia congelante y el frío cortante lo dificultaron todo. Familias enteras desaparecieron en el río a 10 días de Navidad, y los avistamientos del Mothman se detienen. El mismo día, para siempre.
Es esa tarde la que la película reconstruiría 35 años después como su clímax. Pero hay un detalle de aquel puente que dejaría fuera, y ese detalle mide apenas 3 milímetros. 3 años y medio después, los investigadores federales entregan la respuesta, y la respuesta es de una banalidad brutal. La barra 330 tenía una grieta. Nació de un pequeño punto de corrosión, alimentada por el agua que se acumulaba dentro del ojo de la barra, y por la tensión que el propio acero traía de fábrica. Y fue creciendo, despacio, escondida dentro del metal, en un lugar donde ninguna inspección de la época podía llegar sin desarmar la junta entera. Ninguna técnica disponible en el mundo, en 1967, lograba ver esa grieta sin destrozar el puente para buscarla. En la práctica era invisible, un defecto perfecto, creciendo a la vista de todos y al alcance de nadie. Cuando por fin alcanzó el tamaño crítico, esa grieta medía cerca de 3 milímetros. 3 milímetros. 39 años de crecimiento silencioso. En una noche cercana a los 0 grados, el acero se puso frágil lo suficiente, y 3 milímetros de oscuridad dentro de una viga derribaron el puente y mataron a 46 personas. Detente aquí, porque este es el corazón de toda la historia. Durante 13 meses, una ciudad entera miró al cielo. Buscó la amenaza en alas, en ojos rojos, en luces, en hombres de negro. Y todo el tiempo la cosa que de verdad iba a matarlos crecía exactamente en el lugar donde nadie miraba. Dentro del acero, callada del tamaño de una uña. Tal vez sea por eso que el Mothman sigue tan poderoso en la imaginación. Mientras todos escrutaban lo alto intentando descifrar el aviso, la verdadera sentencia maduraba debajo de sus pies, invisible, 3 milímetros a la vez. El golpe fue tan grande que cambió al país. El puente gemelo del Silver Bridge fue cerrado a las apuradas, y el desastre dio origen a las primeras normas nacionales de inspección de puentes de los Estados Unidos. Y hay una explicación mucho más simple para las propias alas. Ya en 1966, el sheriff del condado, George Johnson, creía que la criatura era apenas una garza demasiado grande. El biólogo Robert Smith sugirió otra ave, una grulla canadiense fuera de ruta, alta, de envergadura enorme, con una mancha rojiza alrededor de los ojos. De noche, en una fábrica abandonada, los faros de un auto la convertirían en un monstruo con facilidad. Acepta esa explicación por completo. Acepta que cada avistamiento del Mothman fue un pájaro asustado y un susto mal interpretado. Aún así, algo permanece exactamente donde estaba. El Silver Bridge cayó, 46 personas murieron, y una ciudad soñó con ahogados y paquetes de Navidad semanas antes. La fuerza de esta historia no depende de si la criatura existió. Lo que necesita es apenas la distancia entre el aviso y la cosa avisada. Y fue exactamente esa distancia la que 35 años después, Hollywood decidió borrar, cambiando la respuesta real por un misterio más vendible. Nosotros llegamos a la película sabiendo lo que Point Pleasant nunca supo. En 2002, Hollywood llega a la ciudad y hace con esta historia algo que solo ahora, con todo en la mano, se puede ver por entero. El director Mark Pellington adapta el libro de Kill en una película con Richard Gere. Fue vendida como basada en hechos reales. El personaje principal recibe el apellido Klein, casi Kill, y el especialista que aparece para explicar la criatura se llama Leak. Kill escrito al revés. La película sabe muy bien de dónde vino. Pellington rechazó varios guiones literales sobre el Mothman. Lo que le interesaba era el daño psicológico, lo que le pasa a la cabeza de quien ve lo imposible e intenta seguir viviendo, y acierta la atmósfera. Recrea las llamadas con estática y ruido, las voces, el pavor, la pérdida de tiempo. Conserva incluso la imagen más inquietante de todas: el sueño de los paquetes de Navidad flotando en el agua. La esquirla real de Mary Hire está ahí, en la pantalla. Pero la película hace dos cosas con la verdad. La primera, en los créditos finales, afirma que el colapso del puente nunca fue explicado. Eso es falso. La causa fue determinada. La grieta en la barra, 330, el acero corroído. La respuesta existía años antes del libro, antes de la película, antes de cualquier cámara. La segunda, la película muestra 36 muertos, cuando fueron 46, 10 personas reales borradas de la cuenta. Y aquí está el movimiento más fino de todos. En la vida real, la premonición fue inútil, un sueño que nadie pudo usar. En la película se vuelve aprovechable. Un personaje sueña que va a ahogarse, y al final el héroe la salva de las aguas.
La profecía que la realidad dejó vacía, la ficción la llenó con un rescate. La película no miente sobre el puente, reescribe la realidad para preservar el misterio, porque para convertir una falla de ingeniería en una profecía sobrenatural, hacía falta borrar la respuesta que ya estaba dada. Si el público supiera de los 3 milímetros, el encanto se esfumaría. Entonces los 3 milímetros salen de escena. La grieta se vuelve un enigma, y 46 se vuelven 36, porque hasta la cuenta de los muertos tiene que caber en el mito. Si llegaste hasta aquí y sientes que todo esto tiene sentido, suscríbete al canal y activa las notificaciones, y no olvides darle ese hypes al vídeo. Porque queda una última pregunta, la misma que Point Pleasant nunca logró responder, y te concierne a ti tanto como a la criatura. ¿La criatura vino a advertir o vino a matar? El título que tal vez te trajo hasta aquí dice que el Mothman provocó la tragedia. Pero después de todo esto, la pregunta empieza a cambiar de forma. Tal vez nunca causó nada. Tal vez estaba apenas afuera, del modo en que los avisos siempre nos llegan. Demasiado rápido, demasiado revuelto, demasiado temprano para servir. Fue Keel quien convirtió a la criatura en un mensajero entre mundos. Antes de él, era solo un pájaro hombre cerca de una fábrica vieja. Después de él, se volvió el símbolo de algo mucho más antiguo. La idea de que la tragedia manda recados por delante de sí misma. Un sueño con paquetes en el agua. Un bulto de alas sobre una casa. 3 milímetros creciendo dentro de una viga durante 39 años. Todos apuntaban a la misma tarde de diciembre. Y ninguno pudo ser leído a tiempo. Tal vez fue siempre así con todo desastre. El aviso llega. En el acero, en el sueño, en el presentimiento que eriza la nuca sin motivo. Llega entero y llega temprano. Y desaparece antes de que alguien logre entenderlo, mientras todavía hay un puente en pie para cruzar. Tal vez sea eso lo que el Mothman guarda, y por eso nunca envejece. Es la forma que le damos a la sensación más antigua que existe, la de que el desastre nos avisa, en imágenes, en presentimientos, en pequeñas señales, y la de que casi nunca entendemos el aviso, mientras todavía hay tiempo. Point Pleasant recibió el mensaje. La ciudad simplemente no tenía la lengua para leerlo. Ahora la pregunta es tuya, y la quiero en los comentarios. ¿Crees que el Mothman era un mensajero intentando advertir? ¿O el propio anuncio de la muerte, encarnado? Y más que eso, ¿alguien de tu familia alguna vez vio, soñó o presintió algo que nadie logró explicar? Cuéntanos. Es en esos relatos que esta historia sigue respirando. Porque en algún lugar ahora una nueva señal tal vez ya se está dando. Pequeña, silenciosa, del tamaño de una uña, esperando a alguien que logre esta vez entender a tiempo.